La ilusión verbal está causada por la identificación con palabras que no tienen una base real. La ilusión verbal es la impresión mental creada por reacciones o palabras que no están fundamentadas en hechos. Si una persona llama necia a otra, no es más que una verbalización, una vibración en el aire. Pero, sin embargo, ¿qué ola mental tan impetuosa puede levantar? Una simple palabra irreal provoca la desolación y el caos en los cuerpos físico y emocional, destruyendo toda paz y felicidad. No se es un necio porque alguien lo diga. Si alguien le dice a otro que es un burro, no por eso le van a crecer las orejas y el rabo. Sin embargo, no es infrecuente ver reacciones coléricas ante tales afirmaciones, lo que las confiere, por otra parte, auténtica validez. La mente atribuye un significado a las palabras que las dota de una falsa realidad. Reacciones de este tipo a vibraciones insignificantes son causa de incontables conflictos humanos. Reaccionar excesivamente ante las palabras y llegar a conclusiones precipitadas es una prueba de debilidad mental. Los britis, como se les llama en la senda espiritual, las ondulaciones mentales han de ser aquietadas no solamente durante la meditación, sino en todo momento. Particularmente precavido o precavida se ha de ser con el orgullo, que también constituye una ilusión verbal, que a la menor oportunidad incita al ego a considerarse diferente o mejor que los demás. No todo el mundo va a ser capaz de decir siempre cumplidos. El péndulo, inevitablemente, se moverá en la otra dirección y habrá que escuchar también severas críticas antes o después a lo largo de tu vida. En cualquier caso, la felicidad no debe depender de la alabanza o el abuso, porque en cualquier circunstancia la única realidad es el ser que se encuentra por encima de las cualidades y de los cambios. Los católicos y los protestantes se enfrentan en Irlanda. En el Medio Oriente luchan árabes y judíos. En todas partes del mundo existen seres que se ven a sí mismos como diferentes a otros, incapaces de controlar sus pensamientos, son arrastrados por palabras que instigan a la acción, la cual invariablemente lleva a una reacción. Una mente poderosa no se verá jamás afectada de este modo. Cuanto más débil es una persona, menos control posee sobre la ilusión verbal. Examínate la próxima vez que estés enfadado o enfadada o te sientas miserable. Razona el proceso y observa las modificaciones de la mente. Liberarse gradualmente de la ilusión verbal es algo esencial para progresar en la meditación y para fortalecer la mente. Un gran santo hindú o místico fue una vez insultado por un no creyente que le abofeteó varias veces. Ni un solo músculo de su cara se movió, ni se alteró la expresión calmada de su semblante, ya que no se identificaba con su cuerpo físico. Su mente estaba centrada en Dios. ¿Puedes imaginar la fortaleza de esa mente? El maestro Sivananda se postró ante quien había intentado matarle. Jesús perdonó a quienes le crucificaron. Y así podemos encontrarnos acciones de este tipo en diferentes religiones y alegorías. Sin importarles la ofensa recibida, todos ellos respondieron con pensamiento de amor puro. Un auténtico maestro o maestra nunca reaccionará coléricamente, porque para él, para ella, el insulto y la alabanza son la misma cosa. Control sobre los pensamientos no significa represión, La represión acumula violentas emociones y lo que reprimes por un lado, te aseguro que sale por otro, bien sea por medio de
agresividad o incluso enfermedades. Por diversas razones, muchas personas reprimen la cólera o el dolor, sonriendo forzadamente. Las vibraciones mentales reprimidas han de encontrar un escape. Han de ser sublimadas y canalizadas en actividades positivas, tales como la repetición de un mantra o de alguna frase que vaya contigo, que te evoque algo. El ejercicio y la meditación en pensamientos positivos de naturaleza opuesta transforman la cólera en amor y la aflicción en alegría. Estamos tan atrincherados en la seguridad del pensamiento que muchas aún le tienen pánico a sentir. El miedo se produce porque a menudo uno no sabe hacia dónde le va a llevar el dejarse sentir. El cuerpo no entiende de límites y restricciones. Es lo mental lo que siempre nos dice esto sí, esto no, por aquí sí, por aquí no. En el fondo, el yoga o incluso algunas otras técnicas occidentales tienen mucho que ver con perder el control. Por ejemplo, en la danza tántrica no eres tú el que está bailando, sino que la danza se baila a través tuyo. ¿Cómo nos deberíamos relacionar entonces con las emociones? Viviéndolas total y completamente, a por todas. ¿Hasta qué punto es bueno expresarlas? ¿Lo debemos hacer a cualquier precio? El precio que se paga es muy bueno. Si dejas a una emoción expresarse totalmente, no se queda por demasiado tiempo en tu cuerpo. Las emociones dan mucha energía a tu sistema. Todas las emociones son iguales. También las emociones consideradas negativas son importantes, ya que nos permiten vivir las cosas al 100%. No puedes sentirte celoso o celosa solo al 63%. En cambio, las emociones positivas, a menudo, suelen ir acompañadas de un pero. Creemos que aún pueden ser mejores. Si te dejas vivir una emoción negativa en toda su intensidad, puedes llegar a un estado de éxtasis. Ojo, viviéndola o dejándote llegar con conciencia, no como un animal. Voy a compartir mi experiencia para entender el trabajo arduo que hay que realizar en una misma o mismo para llegar al punto de aprender a soltar. Pero aprender a soltar con conciencia, dándote cuenta, observándote. Conocimiento profundo sobre el yoga, el tantra, la vía del autoconocimiento. Entonces, en mi época, con uno de esos tan llamados verdaderos maestros, decidí probar en mí misma esto que os cuento. Soltar mis emociones en vez de reprimirlas. Eso sí, con conciencia, dándome cuenta, simplemente atravesándolas sin apegarme a ellas. En ese momento empecé un arduo y muy doloroso trabajo sobre mí misma, enfrentándome a mi propio espejo. Tal fue así que comencé a cuestionar a ese maestro e incluso a mí misma. Observaba que mientras hablaba constantemente de soltar apegos, él mismo se apegaba a sus propias costumbres, rutinas, se apegaba a quien empezaba a dirigir el centro, más que por méritos propios, por tener un sustento, un trabajo que le permitiera vivir. Esto cambió toda la rutina del centro, negando a otros alumnas
la tarea o practicantes, la tarea de poder realizar karma yoga y así aprender desde tareas humanas hasta administrativa. Porque todo lo hacía esa otra persona a la que el maestro se había apegado férreamente. Empecé a tener que soportar malos gestos de la persona, de esa otra persona, que de repente apareció y se quedó organizando. En ese momento, mi sadhana o práctica estaba ya avanzada y no podía parar. Es decir, mi práctica había alcanzado la parte inferior de mi conciencia y todas las impresiones mentales, taras, traumas, etcétera, empezaban a salir. Empezaba a ponerme contra las cuerdas de mí misma. Mientras tanto, había que mantener la conciencia testigo sin dejarme influenciar o identificar por ellas, simplemente observándolas. La conciencia de ser testigo. Nos enseña el desapego, Sakshi, la conciencia de ser testigo, la cualidad que nos permite alejarnos un poco de lo que nos está sucediendo, mirarlo y observarlo con precisión. Había aprendido que la práctica es el método. No basta con saber a dónde se quiere ir, sino también contar con el vehículo para desplazarse a ese punto, con las técnicas, con las herramientas. Sabía que sin sadhana, sin práctica, no hay avance en la senda espiritual. Y esto era lo que este maestro solía decir insistentemente. Y claro, decidí poner en práctica lo que tanto escuchaba. Ser yo mi propio laboratorio. Sus consejos, seguir sus consejos y permitirme el soltar sin represiones. Debía también, entonces, enfrentarme con las pulsiones del subconsciente. Como los dos hermanos gemelos. Uno de ellos hace y el otro le observa. Uno se afana, ejecuta, se inmiscuye y actúa. En tanto el otro, a una corta distancia, siempre inadecuado, le observa. Ese es el testigo. Como el observador o la observadora afectada que se sienta a la orilla de un río y ve pasar sus aguas, unas veces crecidas y otras menguadas, unas veces turbias y otras claras. Esforzarse por atener el testigo inadecuado y ecuánime, a pesar de sus variaciones anímicas o fluctuaciones emocionales, observando sin reaccionar los procesos psicomentales y viendo con desapego cómo las emociones más diversas se suceden y cómo los ánimos fluctúan. Imaginaros la tarea, esa tarea en ese preciso momento. Esta ciencia se cultiva mediante la meditación, la atención a la actividad y mediante la autoobservación. Me daba cuenta de que vivimos tan identificados con las envolturas que hemos perdido la claridad sobre nuestra naturaleza real. Pero desidentificándola o desidentificándonos de nuestro cuerpo físico y de los otros cuerpos, alcanzamos nuestro sí mismo en oleadas de paz profunda. Entonces rompes los grilletes de la ilusión cósmica y nos damos cuenta de que somos lo que nunca hemos dejado de ser. Como el actor que se enajena y se cree el personaje que interpreta, pero que de repente un día recobra la razón y descubre su verdadera identidad, que nada tiene que ver con ese otro. Bueno, mientras tanto,